Unido contra la delincuencia. De acuerdo con los datos, Víctor, que encontró la Unidad de Investigaciones de Meganoticias, en los últimos 4 años la Secretaría de la Defensa Nacional recibió más de 232 mil millones de pesos fuera del presupuesto que le aprobó la Secretaría de Hacienda. Y aquí la gran pregunta, Víctor, es ¿qué hay detrás del poder desmedido que se ha otorgado al ejército? ¿Y cuáles crees tú, Víctor, que sean los riesgos? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Solo como aclaración, no vengo en representación de México Unido, sino soy académico de la Universidad Panamericana. Hablemos sobre qué es lo que está ocurriendo en materia de relaciones cívico-militares. Lo que ha pasado durante la administración de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum es el desmantelamiento de un entramado muy delicado que se había construido después de la Revolución Mexicana para tener una relación con pincitas, de lejitos con las Fuerzas Armadas. Básicamente el acuerdo después del triunfo de la Revolución era articular una transición en la cual los militares y los civiles eventualmente dejaran de verse las caras, dejaran de interactuar. Y como tal, si uno revisa la legislación de la administración pública, la Constitución mexicana, no hay muchos controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, porque la intención era, después de la revolución, el ya no volverse a encontrar, el no toparse más allá de las ceremonias o de la atención a casos de desastres. Y en ese sentido, imaginémoslo como una presa a la cual se le sacó el agua, ¿no? Le sacamos todo el agua, le quitamos los medidores porque pensamos que esa presa ya no se iba a utilizar, pero los gobiernos civiles han llenado de agua nuevamente esta presa, han pedido, han ordenado a las Fuerzas Armadas el hacer labores que no están en su mandato constitucional, y ahora tenemos una presa llena de agua a la cual ya le habíamos quitado los frenos de emergencia, los medidores, los indicadores. Y esa es la gran crisis que hay en México, que el retorno de los militares a la vida pública no estaba previsto en la Constitución y por tanto no hay frenos para su regreso. Una duda que tienen muchas personas, porque esto de ver que se está militarizando cada vez más el país, pues hay un temor que si no vaya a pasar una especie de Venezuela, una especie de Cuba, ¿hay algún riesgo de que, pues digamos, exista un mayor control del ejército? Y pues es un temor de mucha gente, pero tal vez son historias diferentes, Víctor. A ver, la definición una democracia es la supremacía de la voluntad de las mayorías, y de la protección de ciertas libertades esenciales. La militarización atenta contra ambas cosas. Por un lado, porque tenemos muchos casos de insubordinación militar, por ejemplo, la extorsión en el caso Cienfuegos, el chantaje al presidente de la República para que cambiara de la noche a la mañana su posicionamiento respecto del arresto y movilizara todos los recursos diplomáticos del Estado mexicano para regresar al general Cienfuegos a territorio mexicano. Casos como el de Guacamaya Leaks, donde el secretario de la Defensa simplemente no se dignó a aparecer ante el Congreso, sino que más bien chantajeó a los diputados para que más bien ellos fueran a las instalaciones de la Secretaría de Defensa a escuchar alguna versión del incidente. Eh, También un caso de insubordinación en las investigaciones de Ayotzinapa y de la Guerra Sucia, donde abiertamente los militares o no entregaron o destruyeron información esencial para el caso. Y también su participación en labores de seguridad pública violenta garantías elementales como el derecho a no ser torturado, a tener un juicio justo. Y en ese sentido, pues sí, México ya hoy se parece más a regímenes como Venezuela o Egipto o Eritrea. Es un régimen militar en el sentido de que ya no tiene la supremacía el poder civil, sino que el poder militar permite cierta fachada de autoridad civil, pero en la realidad el tramo más sustantivo de la administración pública hoy son los militares, ¿no? Hoy ellos son la policía a nivel nacional, están encargados del ciberespacio, construyen obra pública, sustituyeron a lo mejor no todo el cuerpo del Estado, pero sí el corazón y la mente, y en ese sentido, pues ya no hay un control civil en México sobre sus Fuerzas Armadas. ¿Aumenta el riesgo? Yo sé que no son las condiciones ahora, pero ¿aumenta el riesgo de un golpe de Estado?
No, es que en realidad no, los militares en México no necesitan un golpe de Estado, ya obtuvieron lo que querían, ya obtuvieron el marco jurídico para poder espiar a periodistas, a activistas, defensores de derechos humanos, ya son la Policía Nacional, ya pueden extraer rentas a través de las extorsiones que cobran en las aduanas, en las carreteras, en los aeropuertos. En realidad sería tonto de parte de las Fuerzas Armadas intentar un golpe de Estado, porque los golpes de Estado atraen sanciones internacionales, son mala prensa. En realidad a los militares les conviene la situación que hay actualmente donde presuntamente hay un comandante supremo civil, pero en realidad ellos se autogobiernan, ¿no? Por ejemplo, es de los casos particulares de México. El presidente no puede nombrar un secretario de la Defensa Civil. La ley orgánica del Ejército lo prohíbe, tiene que ser un militar. Eh, la auditoría del gasto de las Fuerzas Armadas la hace un militar, un general en el caso de Sedena, un almirante en el caso de Semar. Y en ese sentido, en México no tenemos comandante supremo de las Fuerzas Armadas, tenemos porrista supremo de las Fuerzas Armadas. Tenemos una figura que anuncia cada cuando ascensos y anuncia aumentos de sueldo y les agradece en las ceremonias públicas, pero realmente ningún presidente en los últimos 70 años se ha metido a las entrañas de la vida del Estado Mayor de la Defensa, del Estado Mayor de la Armada para mover cosas, para reorganizar cosas, para optimizar procesos. Y en ese sentido, no, o sea, realmente los militares serían muy tontos si hicieran un golpe de Estado. Ya tienen todo lo que pudieron haber obtenido con un golpe de Estado. Darle tanto poder al ejército no es como abrirle la jaula al león y ahora a ver quién lo controla. Sí, pues, esa era la famosa expresión de Porfirio Díaz, ¿no? Cuando empieza la revolución, dice el señor Madero ya soltó el tigre, ahora hay que ver si puede domarlo. La Cuarta Transformación invirtió la mayoría de su capital político y del origen de su legitimidad en el apoyo que tenían de las Fuerzas Armadas, pero al final es un apoyo que no viene de forma gratuita, es un apoyo que viene de un gremio muy particular, espera una serie de concesiones a cambio de este apoyo incondicional. Y vimos apenas hace unos días las declaraciones lamentables de un general haciendo alusiones a que ya la Suprema Corte valió gorro y que qué bueno que ya se desterró a la Marina de la Guardia Nacional y que ya no van a tener vela en el entierro en materia de seguridad pública. Y ya se ha convertido en una expresión muy cínica de intereses gremiales, intereses empresariales. Hoy las Fuerzas Armadas, más que una institución de Estado, se han convertido en una institución de partido, en una institución que está al servicio de un proyecto político muy concreto. Y hablo específicamente de Sedena, porque en la Marina todavía ha habido cierta resistencia a esta dinámica de militarización, no del todo porque sí aceptaron varios tramos como el aeropuerto, Cofepris y demás cosas, pero bueno, sí ha habido roces con Sedena en esta materia. Pues sí, México en realidad ya no cubre los criterios de una democracia, se asemeja más a una timocracia, a un gobierno militar. Víctor, y te pido que continúes un minutito más con nosotros, te voy a hacer otras preguntas, para eso vamos a nuestra siguiente sección. Bueno, la dinámica de esta sección. Ahí está nuestra cortinilla. La dinámica de esta sección de Bote Pronto es muy sencilla. Le pedimos a nuestro invitado Víctor Hernández, académico de la Universidad Panamericana, bueno, pues responder las siguientes preguntas solamente con un sí o con un no, no más, sí o no. ¿Te parece bien, Víctor? De acuerdo, muy bien. Vamos a la pregunta número 1. ¿Crees que Claudia Sheinbaum recibió el poder de manos de López Obrador en condiciones más precarias que hace 6 años y con un Estado diezmado? Sí. Vamos a la pregunta número 2. La continuidad que anunció Claudia Sheinbaum en el combate a la inseguridad augura otro fracaso como gobierno. Sí. Vamos a la pregunta número 3. ¿Consideras que, bueno, ya sé que son varios estados, pero vamos a centrarnos en este, ¿consideras que Guanajuato representa la derrota más grande del Ejército y la Guardia Nacional con la mayor cantidad de homicidios dolosos? Sí. Vamos a la pregunta número 4.
Vamos a hablar de otro estado. ¿Crees que en Chiapas el Ejército y la Guardia Nacional entregaron el territorio a la delincuencia organizada, provocando con esto el desplazamiento de miles de personas? No. Vamos a la última pregunta, la número 5. ¿Consideras que el plan de seguridad que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum consolida la militarización en México? Sí. Gracias, mi querido Víctor Hernández, académico de la Universidad Panamericana, por haber estado con nosotros en Expediente CMN. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Un saludo a todo nuestro auditorio. Muchas gracias. Y nosotros seguimos con más información.